Bueno, en principio este plan bianual es cumplir o saldar en parte solamente una deuda histórica que se tiene con su propia presentación, porque la modificación de la ley de trata, que data del año 2012, prevé como obligación del Estado Nacional presentar este plan bianual. Entonces es la primera vez que se presenta, y convengamos, esta modificatoria es del año 2012, así que es por lo menos un hecho auspicioso y sobre todo, como decía antes, saldar una deuda histórica no solo con los legisladores que sancionaron esta ley, sino fundamentalmente con las víctimas y con la sociedad en su conjunto. ¿Qué es lo que, digamos, pretende el plan? En realidad lo que pretende el plan es mostrar justamente hacia dónde van a ser dirigidos los esfuerzos y los recursos del Estado Nacional para con esta problemática. El plan está organizado en 3 ejes que son los clásicos: la prevención, la persecución y sanción, y la asistencia y protección a las víctimas, a los que se agrega el fortalecimiento institucional. Cada eje tiene objetivos generales y objetivos específicos, lo suficientemente claros como para poder ir midiendo los resultados, ¿no? Claro. Ana, este plan justamente plantea una serie de medidas más allá de los ejes que demarcabas, plantea una serie de medidas y más de un centenar de acciones a aplicar. ¿Podés dar algunos ejemplos de cómo efectivamente va a accionar este plan? Bueno, perfecto. En realidad, si tuviésemos que hablar de acciones, yo empezaría por hablar, para que tengan una dimensión, de los actores. En realidad, el plan coordina las acciones de más de 50 actores entre los organismos estatales y de la sociedad civil. O sea, eso es importantísimo, porque por más que el comité que crea la ley en el año 2012 está integrado por los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Seguridad, de Trabajo y de Desarrollo Social, lo cierto es que esto se crea para lograr una armonización. Cuando se sanciona la ley de trata, cada ministerio crea áreas específicas, lleva adelante acciones, pero no se logra la eficacia o la eficiencia justamente porque se necesita de esta coordinación. El plan lo que permite, por ejemplo, es, si vamos a las acciones del eje prevención, que son sensibilización, capacitación, concienciación, etcétera, lo que permite es justamente tener una articulación de manera tal de no superponer las campañas, de no superponerlas en el tiempo, en los destinatarios. El análisis de la línea 145, cuando uno la ve, muestra ese análisis que la inmensa mayoría de las denuncias tienen que ver con posible delito de trata con fines de explotación sexual, asociado a lugares, es decir, whiskerías, pubs, etcétera. En cambio, la explotación laboral no está asociada a lugares, como por ejemplo la actividad agraria. Entonces, si uno tiene que diseñar una campaña, tiene que poner el esfuerzo en lo que todavía en el colectivo social no está instalado. Entonces, en términos, bueno, de la persecución y sanción, nosotros tenemos un programa que es modelo en el mundo, que es el Programa Nacional de Rescate, que cuando se libra la orden judicial del allanamiento, personas especializadas de este programa van y rescatan a las víctimas. Se evita entonces el contacto de las víctimas, que son especialísimas, con las fuerzas de seguridad, por ejemplo. Claro. Y en términos de alguna acción de asistencia, bueno, obviamente las que tienen que ver con la reconstrucción de un proyecto de vida, con las que tienen que ver con, bueno, capacitaciones de tipo laboral, asistencias concretas, ese tipo de cuestiones que se articula de la mejor manera posible. Son muy claritos los ejemplos que acabas de dar, Ana, pero a mí me entregaba particularmente el tema de los pasos fronterizos, ¿no? Que siempre son tan cuestionados. ¿Van a reforzar la seguridad en estos lugares o los controles, por lo menos? Bueno, el Ministerio de Seguridad, justamente el mismo día que se presenta el plan de trata, justamente presenta su protocolo único, justamente para todas las fuerzas. Recordemos que el de trata es un delito federal, pero el de explotación no. Entonces presenta un protocolo único que seguramente va a ser adoptado también en el caso de las provincias y especialmente las provincias fronterizas, justamente para la prevención y detección de posibles casos de trata. No nos olvidemos que la trata, justamente lo que la distingue es el traslado, porque la víctima es captada, es llevada a otro lugar, y ese otro lugar es justamente vulnerar
todavía más su condición. ¿Por qué? Porque el desarraigo supone, bueno, una vulnerabilidad aún mayor porque se cortan los lazos económicos, sociales, las redes de contención institucionales. Es realmente el delito, un delito gravísimo contra la libertad, contra la dignidad, y bueno, es el delito que representa la violencia extrema en términos de género, ¿no? ¿Y cuál es la realidad de nuestro país en este tipo de delitos? ¿Es muy compleja? ¿Se suelen ver de manera muy frecuente este tipo de hechos? Estamos hablando de la trata de personas. Ajá, bueno, la regularidad en nuestro país es que, por ejemplo, la captación, lejos de ser digamos, analogizable al caso Marita Verón, que es el caso símbolo, pero no es el caso tipo, la regularidad es que la captación es por el engaño. Claro. El engaño es generalmente una oferta laboral a alguien que generalmente, en la inmensa mayoría de los casos, posee ya una situación de algún tipo de vulnerabilidad, especialmente económica. Se le promete entonces un futuro mejor, se le promete un trabajo que le va a permitir salir de su situación actual, que le va a permitir acceder a una vivienda. El caso de Rivarola y Ferreira, Rivarola era quien captaba en Villa Constitución y la víctima se había trasladado hasta Comodoro Rivadavia, por nombrar un caso de la provincia de Santa Fe. Es un caso totalmente típico, diríamos, claro, de manual. Las redes de explotación sexual, podríamos decir que en Argentina son bastante, para decirlo así, precarias, en el sentido de que son bastante familiares. Puede suceder que una misma persona cumpla más de un rol. Hablo siempre de redes porque la trata de personas supone siempre digamos, un delito de mercado, supone roles, regularidades, y a ver, es un delito terrible porque justamente estoy diciendo es un delito de mercado, significa que aquello que se intercambia, aquello que se compra y se vende, aquello que deja ganancias, son justamente personas, ¿no es cierto? Pero más allá de esa precariedad, hay organizaciones, está corroborado esta información que se dedican o sea, en Argentina en general son de ese tipo. Claro. No, después del caso Marita Verón, que sí puso en escena una red de trata importante, interprovincial y demás, y salvo casos muy aislados, ese es el denominador común. En cambio, en trata laboral, lo más habitual es que si el explotador es argentino, los explotados sean argentinos, pero si el explotador es extranjero, los explotados también sean extranjeros. Y aquí hay que hacer un punto. En trata laboral tenemos más víctimas extranjeras que argentinas. La trata laboral se condensa básicamente, como dije, además de la actividad agraria, que bueno, convengamos, es muy habitual en el campo, el trabajo del sol a sol, el trabajo de lunes a lunes, incluso por niños, por parte de niños. Se concentra fundamentalmente en los talleres textiles ilegales en el sur de Cava y el primer cordón bonaerense, pero también muchas veces en las quintas, muchas veces en las ladrillerías, por decir cuestiones de nuestra zona, ¿no? Actividades que nosotros sabemos que existen en nuestra zona. Ana, ¿manejan datos, cifras de la cantidad de casos detectados en el último tiempo, no solamente a nivel nacional, sino puntualmente aquí en nuestra provincia de Santa Fe? Sí, bueno, un dato importante es que desde la aplicación de la ley, el programa de rescate a nivel nacional ha rescatado algo más de 12.000 víctimas. Es un número importante, pero yo siempre digo, los números en esta materia siempre tienen una doble lectura. Usted puede decir es un número importante en el rescate, pero también está mostrando la dimensión del problema, ¿no es cierto? Claro, estamos. Claro. En la provincia de Santa Fe, bueno, sí tenemos algunos números. La media nacional en términos de denuncia a la línea 145 es un 45% para posibilidad o sospecha de trata con fines de explotación sexual y un 12% para el caso de laboral. En Santa Fe se eleva prácticamente al 60% las denuncias por trata o por sospecha de trata con fines de explotación sexual y baja al 6% el de laboral. O sea, en Santa Fe, sumamente invisibilizada la trata y explotación de personas digamos, de sesgo laboral, ¿no? Por el otro lado, el año pasado, en la provincia de Santa Fe,
el 69% de las víctimas rescatadas por el Programa Nacional corresponde a, y ahí se invierte, a explotación laboral, claro, y el resto a explotación sexual. Yo nombraba la línea 145, sí, y si usted me permite quisiera referirme a ella. Sí, porque yo quería consultarle justamente eso, porque es un número que muchas personas no conocen, ¿no? Nosotros que estamos en los medios de comunicación podemos llegar a manejarlo, pero ¿considera que hay que darle más impulso a la promoción de este número? Sí, sobre todo que en el imaginario social, en el colectivo, se asocie trata y explotación al número 145. ¿Por qué? Porque es una línea gratuita, funciona los 365 días del año, las 24 horas, y es una línea anónima, o sea, usted puede dar su nombre o puede no darlo. Pero yo llamo a esta línea y ¿con qué me encuentro? Me encuentro con... Me encuentro con personas absolutamente especializadas que van a tomar todas las denuncias, por eso en el 145 muchas veces hay denuncias por desaparición de personas que no son casos ni de trata ni de explotación, claro, que tienen incluso otro protocolo. ¿Por qué? Porque aquí le toman la denuncia inmediatamente, e inmediatamente esa denuncia, como son personas expertas, son derivadas a donde corresponda. Entonces es muy importante, recién yo daba un ejemplo, desleemos los subtipos de denuncia y a partir de ello estudiamos cómo hacer las campañas. ¿Por qué? Porque esta línea es clave para la judicialización de los casos. Mire, usted me pedía datos. Sí. Cuando tomamos el total de las denuncias a la 145, en el 62% de los casos que luego se judicializan, la justicia no tenía una carátula para esa causa. O sea, son casos nuevos. Claro. O sea, es la persona, es el compromiso de la sociedad, la conciencia de la sociedad de combatir este delito o de colaborar en su lucha contra este delito, que verdaderamente, bueno, son causas nuevas. O sea, es sumamente importante este número. Bien, Ana, no la quería despedir sin antes consultarle sobre este fin de semana, que va a haber dos fechas muy importantes. 9 y 10 se va a reunir el Consejo Federal en Puerto Iguazú. ¿Qué va a suceder ahí? Bueno, el plan que fue presentado por el presidente de la Nación la semana pasada, como usted bien dijo, en función de que la semana pasada se conmemoró, como usted decía, el Día Internacional contra la Trata de Personas, se eleva al Consejo Federal. El Consejo Federal está integrado por las distintas provincias, de ahí su importancia, por ONGs, que se sortean anualmente por el Poder Judicial, la Corte Suprema, el Defensor del Pueblo, es decir, por una serie de actores que entonces validan este plan. Este plan tiene evaluaciones externas, muy buenas evaluaciones por parte de OIT, y quiero decir que a partir de, esperamos, bueno, la aprobación del Consejo, va a estar disponible en Internet, y una de las colaboraciones de las evaluaciones más importantes de OIT ha sido la recomendación de lograr una gran accesibilidad y comunicabilidad del plan, con lo cual nosotros esperamos transparentar las acciones de gobierno para que cualquier ciudadano pueda controlar la ejecución.